Hola niños, niñas, vengo acá con las botas puestas para una importante misión. Seguimos preparando la prueba de transición y vamos a tratar de explicar la historia de Chile en el siglo XIX en menos de 10 minutos. Vamos entonces. Ah, miren, esta línea de tiempo divide la historia de Chile en el siglo XIX en 3 etapas después de la independencia. Vamos a ir a la primera etapa. Esta se llama Periodo de Ensayos Constitucionales y empieza en 1823 y termina en 1831. Se le llama ensayos constitucionales porque así, mediante el ensayo y el error, trataban de encontrar una constitución para este nuevo país llamado Chile. En ese tiempo, Bernardo O'Higgins acababa de renunciar, y con él fuera del juego habían 2 bandos que se disputaban el gobierno de Chile. Los liberales, que tenían muchas ganas de hacer un Chile más libre, y los conservadores, que preferían dejar algunas cosas como eran en el pasado. Mira, mijito, no es tan así. O sea, a nosotros nos gustan estos cambios, nos gusta que ahora, por ejemplo, podemos comerciar, podemos vender a cualquier país del extranjero. Eso a nosotros nos parece caballo. Pero estos niñitos de al frente son un poco extremos, quieren cambiarlo todo. Lo que pasa, zorro, es que si luchamos tanto por la independencia, si peleamos tanto contra España para ser libres, bueno, la idea es que ahora seamos totalmente libres, o sea, dar nuestras opiniones, poder publicar nuestras ideas, incluso elegir nuestra propia religión, la que queramos. Acho, o sea, estos niñitos quieren quitarle el poder a la Santa Iglesia Católica que tanto bien ha hecho por este país. Bueno, sí, pues hombre, ¿cómo vamos a dejar que la Iglesia Católica se ande metiendo en los asuntos civiles, los asuntos políticos? Que los curas se metan en sus asuntos y que nos dejen la política a los civiles, o sea. Claramente en el Congreso de Chile en esa época la cosa estaba que arde. De hecho, ardió. Afírmate, cabrito. En 1830, conservadores y liberales fueron a la guerra. La razón: a los conservadores no les gustó la Constitución de 1828 porque la encontraron muy liberal. En un momento la cosa iba bien pareja. Los conservadores, de hecho, les quedaba poco dinero para seguir financiando la guerra. Es entonces que apareció un famoso empresario a aportar de su bolsillo el dinero que faltaba para ganar la guerra. Nos referimos al señor Diego Portales. Señor Portales, díganos por qué se decidió a apoyar al bando conservador. Claro que sí, estimado. Mira, como yo soy empresario, a mí me interesa que el país funcione bien económicamente. Y para eso necesitamos tranquilidad, necesitamos calma, necesitamos orden. Y si hay tanto cambio con estos liberales y tantas convulsiones y discusiones y que tú me dijiste esto y yo te dije aquello, bueno, nunca va a haber la tranquilidad para que las empresas funcionen bien y para que el país crezca económicamente. Por eso yo me decidí apoyar a los conservadores. Y podemos decir que su inversión sí rindió frutos, porque en 1831 llegan al poder los victoriosos conservadores. Se inicia así un periodo de 30 años conocido como la República Conservadora. ¡Salud, mijito! Al fin va a gobernar este país la gente que respeta la tradición y que respeta sobre todo a la Santa Iglesia Católica. Vamos a poner mano dura para que este país se arregle al fin de una vez por todas. Yo creo, Juan Ignacio, que deberíamos llamar a alguien que pusiera las reglas de este país y la escribiera como una buena constitución para la gente decente. ¿Y a quién podríamos llamar, hombre? Veo que me andaban buscando. En 1831, con la ayuda de Diego Portales, se publica una constitución a la pinta de los conservadores. Esta constitución le daba gran poder al presidente, aseguraba la importancia de la Iglesia Católica y determinaba que solo pudieran votar en las elecciones
hombres adinerados, lo que se conoce como voto censitario. Por todo lo anterior, hay gente que conoce a la República Conservadora como República Autoritaria, que es el autoritarismo en general, es un gobierno que deja poca participación y libertad al pueblo y en cambio se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. Ay, me estaban escuchando. Perdone, patroncito, disculpe, no me castigue, disculpe. Qué mal hablado este cabrito. El autoritarismo le hace muy bien a Chile. Desde que los conservadores están en el gobierno, mis empresas en Valparaíso han crecido un 300%. En efecto, aunque los conservadores son autoritarios, no dejan de ser liberales en lo económico. Esto significa que consideraban que nuestro país debía conectarse por mar y tierra al comercio mundial. Y que el Estado se meta poco en nuestros negocios, por favor, que nos dé libertad. Para atraer inversionistas del extranjero, se modernizaron las leyes tributarias, facilitando el pago de impuestos a exportadores e importadores. También se hicieron inversiones públicas para modernizar la infraestructura de puertos y caminos, como se hizo en Valparaíso. ¡Qué bonito puerto! Los ingleses no eran los únicos extranjeros en Chile. El gobierno conservador contrató importantes científicos extranjeros como Ignacio Domeyko para que exploraran el territorio y buscaran nuestras riquezas naturales. Mucho bonito este lugar, póngale mi nombre. Debido al escaso desarrollo industrial en Chile, la economía nacional se orientó hacia las exportaciones de materias primas mediante la explotación de recursos naturales como la minería de plata. A mediados del siglo XIX se encontró oro en lugares tan distantes como California y Australia. Esto estimuló a los agricultores chilenos a exportar productos hacia esas zonas. ¡Baratito el trigo de Chile, baratito! El deseo de tener más terrenos donde plantar trigo llevó al gobierno chileno a emprender la invasión del territorio mapuche conocido como Araucanía o Gualmapu. Ya, gente salvaje, vayan pasando los terrenos, se meten con mi pistola. Los mapuches derrotados debían entregar gran parte de sus terrenos al Estado chileno, quien se los repartía a colonos traídos principalmente desde Europa. En Alemania nos ofrecieron un terreno bien grande. Pero no todo iba tan bien para los conservadores. A finales de la década de 1850 empezaron a dividirse por cuestiones religiosas. Algunos conservadores creían que la Iglesia Católica debía seguir manteniendo su poder e influencia en Chile. Por ejemplo, los campesinos y campesinas debían pagar impuestos a la Iglesia, y si no eran católicos, no podían ser enterrados en los cementerios. Otros conservadores creían que la Iglesia Católica debía dar un paso al costado y dejar que el Estado de Chile se encargara de cosas como cementerios o el registro de la población. La división en los conservadores permitió que los liberales tuvieran su primer gobierno en más de 30 años. Comenzaba así el último gran periodo político del siglo XIX, la República Liberal. Recordamos a los liberales principalmente por las leyes laicas. Estas leyes traspasaron atribuciones de la Iglesia Católica al Estado de Chile y permitieron el surgimiento de instituciones como los cementerios fiscales y el registro civil. Además, los gobiernos liberales son recordados por configurar los límites del territorio chileno. Por ejemplo, estableciendo la línea divisoria de aguas como límite entre Chile y Argentina. Recordamos esta época también por la famosa Guerra del Pacífico o también conocida como Guerra del Salitre. El salitre es un famoso mineral que sirve tanto para fertilizar el suelo como para la producción de pólvora. Habiendo obtenido su victoria en esta guerra, anexa a Chile los territorios conocidos actualmente como el Norte Grande. Los recursos naturales de estos territorios llenaron los bolsillos de la clase alta chilena, pero particularmente enriqueció a inversionistas ingleses.
El dinero del salitre también permitió la aparición de importantes obras de infraestructura pública, como líneas de ferrocarriles. Y además permitió el surgimiento de las primeras industrias o fábricas modernas. La conexión de Chile con los flujos económicos del sistema capitalista mundial comenzó a provocar cambios en la estructura laboral chilena. Surge así el proletario-proletaria, un trabajador que ofrece su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esta clase social será clave en las luchas sindicales del futuro y la conquista de derechos sociales y laborales para una sociedad más justa. Al fin, niños y niñas, hemos terminado este sintético recorrido por la historia de nuestro país en el siglo XIX. Dejamos grandes dudas también. Por ejemplo, hablamos muy poco de los sectores populares y mucho menos de las mujeres durante el siglo XIX, las cuales también tuvieron una importante participación. Finalmente, niños y niñas, nunca perdamos la curiosidad. Esto les va a acompañar mucho más allá de una prueba de transición. Muchas gracias por acompañarnos. Liceo PTM te lleva siempre en el corazón. Cuídate mucho. Hasta luego.